Hola niños, ¿qué tal? Gusto saludarlos. En esta clase seguiremos con lo que es volumen y cómo medir el volumen de figuras 3D. ¿Qué quiere decir figuras 3D? Que tienen cuerpos, como por ejemplo el borrador. ¿Ya? Recordemos que el volumen no tiene que ver con el peso, ¿ya? Que es lo que vimos en la clase pasada con la naranja y el frasco vacío, cuando lo introducimos en el agua. ¿Ya? Entonces, el volumen no tiene que ver con peso. El volumen es el espacio que ocupa algo dentro de esta pieza, por ejemplo. Yo tengo volumen porque ocupo espacio, pero el peso es diferente, ¿ya? Eso tiene que ver con la masa. Entonces, para ello vamos a trabajar desde la página 150 hasta la página 153 del cuaderno de ejercicios. Entonces dice, ¿cómo medir el volumen de figuras 3D? Observa las imágenes e indica el volumen del objeto que se introdujo en el jarro graduado. Entonces aquí, recuerden que cada una de esas rayitas nos indica que va subiendo 10. Entonces tengo 10, 20, 30. Entonces 10, 20, 30, 40, 50, 60. Entonces puedo decir que el volumen de ese cubo que yo introduje en el jarro graduado al volumen final le voy a descontar el volumen inicial. Entonces dijimos que el volumen final era 60 y el volumen inicial era 30. Entonces 60 menos 30 es igual a 30. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el cubo introducido en el jarro graduado es igual a 30 unidades cúbicas. ¿Ya? Recuerden que ahora solamente estamos trabajando con unidades cúbicas. Después, cuando estén más adelante en otro curso, vamos a trabajar lo que son los centímetros cúbicos, los milímetros cúbicos y los metros cúbicos. Entonces, esa es la actividad que tienen que hacer acá y ustedes tienen que ir viendo cuánto sube el jarro graduado. Solamente eso. Acá tienen un paralelepípedo recto, ahí tienen un cilindro, ¿ya? En la actividad número 2 de la página 151 dice, Pamela desea saber el volumen de algunos objetos. Para ello, los sumerge en un jarro graduado como se muestra a continuación. Entonces, si se fijan, el jarro va a tener una medida y primero introdujo una tijera, después introdujo un pincel y por último introdujo un sacapuntas. Entonces, las preguntas son, ¿cuántas unidades cúbicas se desplazó el agua tras incorporar la tijera, el pincel y el sacapuntas en cada jarro? Entonces ustedes tienen que ver cuál es la diferencia de lo que marca al principio y lo que marca al final, ¿ya? Entonces ustedes tienen que ver cuál de ellos tiene mayor volumen. En la pregunta B dice, ¿cuántas unidades cúbicas habrá en el recipiente tras introducir la tijera y además el pincel? Entonces quiere decir que van a tomar el pincel y la tijera y lo van a introducir en el mismo jarro graduado. Entonces ahí tienen que ver entre los dos, entre la tijera y el pincel, cuál es su volumen, ambos dos, o mejor dicho, juntitos. La pregunta C, ¿cuántas unidades cúbicas habrá en el recipiente tras incorporar todos los objetos juntos? Eso quiere decir que van a tener que juntar los tres y ver cuántas unidades cúbicas tienen entre los tres. El sacapuntas, el pincel y la tijera. En la pregunta D dice, dibuja cómo quedaría el recipiente luego de introducir todos los objetos. Entonces ustedes tienen que buscar cuál es el volumen de cada uno de los objetos y después pintar. Pero recuerden que ya el jarro tiene agua, el jarro graduado, así que no se les olvide esa parte. En la pregunta dice, ¿es posible agregar una goma de 20 unidades cúbicas al jarro? ¿Sí o no? Si se puede agregar, porque me está hablando de agregar, una goma de 20 unidades cúbicas se puede agregar al jarro después de haber introducido todos los otros objetos. Ustedes tienen que decir sí y no, ¿ya? ¿Por qué? En la página 152 dice, ¿cómo voy? Remediales.
Para reforzar los contenidos de la lección 2 del texto, resuelve las siguientes actividades. Dice, representa en la cuadrícula una alfombra rectangular que cubra los 20 metros cuadrados de una biblioteca. ¿Cuáles pueden ser las medidas de su largo y ancho? Dibuja dos posibles alfombras. Esto tiene que ver con área o superficie. Ya recuerden que hay varias formas de poder obtener los 20 metros cuadrados. Recuerden que ahí pueden usar una multiplicación, por ejemplo, ¿qué número por qué número da 20? Pero hay más de una posibilidad de multiplicar dos números para obtener 20 metros cuadrados. Entonces los tienen que dibujar en esas cuadrículas. En la actividad 2, resuelve los problemas. Dice, ¿cuál es el volumen de la figura? Considera que cada cúbito representa 1 centímetro cúbico. Entonces ustedes tienen que decirme cuántos centímetros cúbicos tiene esa figura. La pregunta B dice, Lucas tiene un jarro con agua en el que introducirá un auto de juguete con el volumen que se indica a continuación. Dibuja cómo quedaría el jarro graduado tras sumergir el auto. Entonces, primero que nada, el jarro ya tiene un poco de agua y va a introducir su auto de juguete. Entonces ya acá nos están dando cuántas unidades cúbicas tiene el auto, por lo tanto al introducirlo va a subir, y entonces aquí lo que tienen que hacer ustedes es dibujar hasta dónde va a subir con el auto en su interior. Y por último, en la página 153 viene un desafío donde dice, observa las figuras 3D y completa, guíate por el ejemplo. Entonces acá me dice que observa volumen 13. Ahora, el volumen de la A, ¿cuánto va a ser? ¿Ya? Si se fijan, lo que nos está diciendo aquí, que aquí tiene 3, aquí tiene 3 y aquí tiene 3, pero se refiere a ese 1, 2, 3, que sería este, después este 3 va a ser los que van al medio, 1, 1, 2 y el que está abajo, y después este 3 sería el que está al final, 1, 2, recuerden, si aquí hay 3, allá atrás también van a haber 3 y allá también van a haber 3. Después me dice que en la segunda fila hay 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y acá, en esta parte, hay 0, 1, 0. Entonces, ¿a qué se refiere? Que aquí no hay nada y aquí tampoco hay nada. Por lo tanto, solamente hay uno al medio. Y eso es lo que me está diciendo. Entonces, lo que pueden hacer ustedes es ir contando por columnas, ¿ya? Entonces acá ustedes tienen que ver. Veamos un ejemplo. Acá dice que en la primera columna hay 1, 2. Entonces vamos a anotar 2. En la que sigue, en la del medio, 1, 2 y el que está abajo son 3. Y después el de atrás también tiene 1 y el que está abajo son 2. Después tengo en la fila, o sea en las columnas del medio, tengo 1, 1, 1. 1, 1, 1. Y después 1, 2, 1, 1, 0. 1, 1, 0. Entonces ustedes pueden decir cuánto es el volumen de la figura A. Y lo mismo tienen que hacer con la figura B y con la figura C. Y eso sería, niños, la clase de hoy, y que tiene que ver con un repaso de áreas de superficie y tiene que ver con volumen, ¿ya? Más las actividades propias de volumen. Eso sería, niños. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Chao.